Para el diseño por viento de una estructura ligera, se determina pues la velocidad del viento. Comenzando por esto, tenemos que la velocidad de diseño es igual a la multiplicación de estos tres variables. En el caso de Ft, es el factor correctivo que toma en cuenta las condiciones locales relativas a la topografía y a la regularidad del terreno. El factor que toma en cuenta el efecto combinado de las características de exposición locales y el tamaño de la construcción. Y Br es la velocidad regional del sitio que corresponde. Empezamos con la velocidad regional, en este caso elegimos la ciudad de Toluca, Estado de México. Todo esto estamos utilizando el manual de la CFE. Se puede utilizar también el manual de las normas técnicas complementarias para el Distrito Federal, pero en este caso utilizamos el de la CFE. Utilizamos un periodo de 50 años y pues con tenemos una velocidad de 93 kilómetros por hora. En el factor de exposición tenemos que depende de dos variables, que es el que determina la influencia del tamaño de la construcción y el que establece la variación de la velocidad del viento con la altura z. Fc depende de la clase de estructura que tenemos. En este caso pondremos como ejemplo que es una estructura tipo B. Esto pues lo puedes checar en el reglamento de construcciones para ver qué clase de estructura es la que estás utilizando, y así nos da el valor. Ya aquí por ejemplo podemos poner C y nos cambia el valor. Aquí vamos a dejarlo en B, que es 0.95, y el factor de rugosidad y altura depende pues de la altura, ¿no?, de nuestro edificio hasta la copa más alta. En este caso esta letrita y alfa dependen de la siguiente tabla. Como ya habíamos visto antes, bueno, tenemos que ver para esto qué categoría de terreno tenemos y qué clase de estructura tenemos. Habíamos dicho que tenemos una clase de estructura B, ¿no? Entonces ya nos colocamos directamente en esta tablita, en esta columna, y la categoría del terreno, pues ahora sí tendremos que decidir cuál es. Supongamos que es una categoría de terreno 2, ¿no? Aquí tenemos que insertar los valores para que nos dé. Y entonces como es categoría de terreno tipo 2 y aquí tenemos clase de estructura tipo B, solamente tendremos 0.131 en lo que es alfa, aquí está, y en esta letra tenemos 315. El Z también tenemos que cambiarlo, pusimos que es el valor de 6 y pues ya prácticamente nos da el valor de FBZ, y ya con eso ya obtendríamos el valor ahí arriba. Ahora sí, para el factor de topografía debemos de elegir el tipo de topografía que tenemos. Aquí anexo una imagen para que vean qué tipo es. En este caso elegí una T1, podría decir, no sé, que la más desfavorable, la T5, pues ya me da un factor de 1.2. Dejemos en esto, que se encuentra en una cima, ¿no? Para el siguiente punto, la presión dinámica de base, utilizamos la siguiente fórmula, donde BD, la velocidad de diseño, ya se calculó con los demás valores. Como pudieron ver al inicio, pues ya tenemos con esos cambios, ya ven, ya cambió el valor de la velocidad, ahora es 105, y ahora nos vamos a colocar en la presión de base, presión dinámica de base. Tenemos esta fórmula, aquí la incógnita ahora es cuánto vale G. Aquí ya tenemos un resultado, pero ahorita vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque podemos mover ciertos valores. Bueno, G es el factor de corrección por temperatura y altura a nivel del mar. BD, la velocidad de diseño, que ya la calculamos. Y bueno, G nos da que se calcula de la siguiente forma, donde esta letra es la presión barométrica, omega, y T es la temperatura ambiental promedio en grados Celsius. De acuerdo a la altura, la CFE nos dice que tenemos una cierta presión barométrica. Entonces, en este caso, nada más tenemos que meter la altitud de nuestra ciudad, supongamos aquí 2500, lo cambiamos, y ya nos da automáticamente el valor de omega, y el valor de T también tenemos que ponerlo, supongamos que estamos a 15 grados, promedio, y nos da el valor de G. Ya tenemos el valor de G, entonces ya tenemos prácticamente nuestra presión de base. Ahora, como si queremos analizar paredes aisladas y anuncios, seguimos utilizando el reglamento de la CFE,
en el cual ahora pues ya tenemos la presión dinámica de base. Ahora queremos saber, o sea, el QZ, ahora queremos saber pues de la fuerza que está actuando en este caso, ¿no? Pero nos hace falta algo que es el CP, que es el coeficiente de presión y es adimensional. El coeficiente de presión depende, o sea, no es lo mismo en todos los sitios del anuncio, por así decirlo. En este caso, pues lo vamos a calcular en anuncios y en muros. En muros, pues ya tenemos que es 1.2, ¿eh? Entonces el CP ya lo tenemos, si podríamos calcular muros. Pero para anuncios tenemos que ver pues la relación que hay, ¿no? Entre H sobre H y en dónde se encuentra para saber cuál es el coeficiente. Aquí dice que en el caso de anuncios, si D sobre H, bueno, que aquí ya pusimos los valores, que aquí si no sabes qué es D y H, pues aquí tenemos, ¿no? Nuestro anuncio, el D, el H y el H. Colocamos estos valores y pues de acuerdo a lo que nos dice el reglamento, dice que si D sobre H es menor a 1 y H sobre H mayor o igual a que 0.2, el coeficiente de presión será 2. Pero si H sobre H es mayor que 0, pero menor a 0.2, entonces el coeficiente de presión se calculará con la expresión 3.3. Para este fin, la relación de HE se sustituirá por su valor inverso. Entonces, lo calculamos con esta tabla, pero pues ya vemos que la primera opción no cumple, entonces uno va a ser 2. Y checamos las condiciones, ¿no? Que si se encuentra aquí, aquí o aquí. Por lo visto, de acuerdo a nuestros datos, se encuentra aquí D sobre H. Entonces, vamos a calcularla con la fórmula que tenemos por aquí. Dice, por lo tanto, se aplica la tabla 3.3.3 para anuncios y el coeficiente de presión debe calcularse. Entonces, calculamos nuestro CP similar a 1.2, casi igual, y pues al final tenemos nuestra presión Z en kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, en el caso del viento a 45 grados, también se tiene que calcular para anuncios y para muros. ¿A qué nos referimos? A que el viento va a venir en esta dirección del viento, a 45 grados. Y como ven en la parte de abajo tenemos 2H, 4H y mayor a 4H, ¿no? Entonces H, pues ya habíamos visto que es la altura del anuncio, solamente en la parte pues, rectangular de esa altura. Y pues va a variar esa presión que tenemos, ya sea succión o presión, y pues aquí la tenemos, ¿no? Aquí ya está calculada únicamente para eso, cuál va a ser nuestro coeficiente de presión y cuál va a ser nuestra presión en esas distancias, dependiendo pues de la dirección del viento. Ya está todo calculado, tanto para 90 grados como para 45, y ya tenemos las presiones que se están ejerciendo en todas estas direcciones y pues los valores con los cuales tú vas a tener que insertar en tu programa o en tu diseño para considerar este tipo de fuerzas. Después en unos días o en unas semanas pues estaré publicando más tablas para tú resolver ejercicios como estos y que se te sea más cómodo. Ya como les dije, solamente tienes que insertar unos pequeños valores y ya tendrías ahora sí que tu resultado más cómodamente. Es todo, pues dale like si gustas y no, pues Nel, y hasta la próxima.